a trabajar una función que trae Excel, que es el formato condicional. El formato condicional lo que nos ayuda es a visibilizar patrones y tendencias en una serie de datos. Para usarlo, pues se crean unas reglas que determinan el formato de las celdas en función de los valores que tienen. Eso lo vamos a ir pues mirando en este ejemplo. Entonces, ¿cuál es el proceso para utilizar el formato condicional? Muy sencillo, seleccionamos los datos que quiero utilizar, voy a la pestaña de inicio, busco formato condicional, que es el que está aquí, ajusto las opciones de los datos y el formato y le doy a aceptar. Entonces, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para poder evidenciar, visibilizar patrones dentro de los datos que tengo. Yo voy a empezar, por ejemplo, con este aquí que es sexo y le voy a decir que el formato condicional que va a utilizar es que va a resaltar unas celdas, en este caso que sean iguales a. Iguales a que le voy a poner que sean iguales, por ejemplo, a femenino, a F, y le voy a cambiar el formato y le voy a decir, por ejemplo, que las muestre en verde y le digo aceptar. Entonces fíjense que automáticamente lo que hace el formato condicional es mostrarme los datos que responden a ese patrón, a esa tendencia, a esa regla que yo le coloqué allí. Voy a hacer nuevamente el proceso, en este caso para M, para masculino, entonces le digo formato condicional que resalte las celdas que sean iguales a M. Pero en este caso le voy a cambiar el formato y se lo voy a poner para que sea amarillo. Yo igual lo puedo editar. La caja que aparece, quizás a ustedes les aparece una versión un poco diferente, pero son los mismos datos. Es cuestión de colocar el dato y hacer el cambio de formato. Le digo aceptar y fíjense entonces que también me está sombreando aquellos que están en M. Yo puedo incluso cambiar y poner y automáticamente, como ya estoy utilizando el formato condicional, pues cambia entonces ese formato. También puedo trabajar, por ejemplo, con valores. Yo puedo utilizar este rango de valores que está aquí y le voy a decir que me resalte aquellos valores de temperatura que sean mayores, por ejemplo, a 37 y los ponga en ese formato rojo y le digo aceptar. Entonces, fíjense cómo automáticamente me está mostrando cuáles son los valores que son mayores a ese valor que yo le estoy colocando allí. Asimismo, puedo trabajar con valores menores. Por ejemplo, yo le puedo decir que sea, por ejemplo, un valor inferior a 36, por ejemplo, o a 37 para que me muestre el valor. Y fíjense que automáticamente él lo hace. Entonces, esta es una herramienta, una función que me permite a mí eso, destacar valores, patrones dentro de una serie de datos. Otro ejemplo que puedo utilizarlo es trabajar con datos duplicados. Yo le puedo decir que me muestre los valores duplicados y los resalte en rojo. Listo, le digo aceptar. Fíjense, ustedes dirán, no apareció nada, no pasó nada. Claro, porque no hay un valor duplicado. Voy a, por ejemplo, a cambiarle el código y le voy a poner el mismo del anterior, 25687, y verán cómo automáticamente él se pone en rojo. O sea, me está diciendo que allí hay un valor duplicado y por eso me está mostrando ese cambio de formato. Entonces, esta es una función interesante que nos puede ayudar a eso, a destacar patrones y tendencias dentro de los datos. Y es una función muy sencilla de utilizar, se encuentra en la pestaña inicio, aquí donde dice formato condicional. Hay muchos más que ustedes pueden revisar, por ejemplo, de reglas para valores superiores o inferiores a un porcentaje. Hay reglas, por ejemplo, de una fecha exacta, hay reglas para trabajar valores entre tanto y tanto valor. O sea, hay varias opciones que pueden utilizar, que pueden estudiar y que les pueden servir para mirar esos patrones o esas tendencias que aparecen en sus datos. Entonces, es una función muy sencilla de utilizar y muy útil.